Hablemos de discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás, vamos a quitarnos la rebeldía, vamos a pelear. Vamos a echarle una mano al que está detrás. Aunque tu alma de noche no duerma bien. Mónica Bianchi, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted, señor, cómo anda? Muy bien, muy bien. Le cuento 2 o 3 cositas antes de que entre de lleno al análisis de la situación a la que nos somete. Recién acabamos de escuchar a Robelli quiénes son los que ganan, ¿no? Y que esto trae para abajo derrotados. Entre otros, las personas con discapacidad, pero eso lo va a desarrollar usted. No, quería comentarle a usted y a los oyentes que este trabajo que hacemos con Mónica, con Pablo Roma, con el Consejo Consultivo de la Discapacidad, en lo que tiene que ver con películas y accesibilidad a los medios, ayer se nos dio un cruce hermoso sin saberlo con un amigo chaqueño que hizo una película que va a ser premiada en Rusia, y que él va a viajar en pocos días para allá, también dedicada, no quiero espolear, seguramente la semana que viene podemos encontrarnos con él, Marcel Sombos del Chaco, un director de cine, un muchacho joven que labura muchísimo, y encontramos, porque bueno, nos ocupamos también de estos temas, otro espacio y otra película que va a ser premiada y que seguramente vamos a difundir con Mónica en este espacio. El director se llama, y no digo más nada, Marcel Sombo. Pero esas cosas nos ponen contentos porque reivindican el trabajo que se hace desde acá, también en los espacios de arte, en los espacios de cine. Y eso es muy lindo, es muy bonito, ¿no, Mónica? Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, la vamos a tener el miércoles que viene al director, hoy no podía, pero a mí me interesa también recalcar mucho que gracias al arte, en este caso el séptimo arte que es el cine, empezamos a contribuir a ser cada vez menos invisibles. Hemos tenido acá a Carnegare con el director de Gozo, tuvimos varias veces a Graciela De Luca, que en este momento está pasando su película en la provincia de Entre Ríos. Sí, sí, me dijo hace un rato que estaba sin señal, porque le di esta noticia por WhatsApp y se puso contenta. Dice, pero no te puedo contestar, qué sé yo, pero bueno, seguimos trabajando, gente que habitualmente, que no nos conocíamos, o nos vamos juntando para poder, y esto también lo hace el espacio inventado y construido desde hace muchos años por Mónica Bianchi. Pero bueno, vamos a los temas que menos nos gustan, pero que hay que difundir, Mónica. Claro, tal cual. Antes de empezar con los temas específicos de discapacidad, yo sé que lo que voy a decir no tiene mucho que ver con la temática de la discapacidad, pero fue tremendamente doloroso. A ver, ustedes ubican a Nicolás Márquez. Nicolás Márquez es un abogado, escritor, suele dar muchas conferencias, pero lo más importante para esto es que es el biógrafo de Javier Milei. Y cuando se hizo la toma, justamente hablaban en el espacio anterior de las universidades, cuando se hizo la toma de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, enterado de esa toma, dijo una frase, pero dijo, ¿vieron que al final la noche de los bastones largos no fue un error? Claro. A ver, duele, duele mucho.
Y porque repasemos rápidamente lo que fue la Noche de los Bastones Largos para aquellos jóvenes que no lo conocen. En la década del 60, en el Onganiato, que fue la dictadura que impulsó Onganía, se cortó. La Noche de los Bastones Largos es lo más simbólico. Se produjo ahí la expulsión de docentes de la universidad, una que estaba ahí en la Manzana de las Luces, ese era el lugar, pero se cortó las áreas de investigación. Nosotros habíamos tenido muchos avances tecnológicos con la computación, nosotros digo los argentinos, y ese proceso vino a cortar todo ese desarrollo, pero a manu militari, o sea, una dictadura militar y a bastonazos contra docentes que no era que estaban tomando, sino que estaban produciendo desarrollo, ideas, investigación tecnológica. Creo que hasta Federico puede aportar en esto, si anda por ahí, Acá porque estoy. fue... Acá estoy. Era la Facultad de Ciencias Exactas, si no me equivoco, ahí en la Manzana de las Luces. Había varias en esa sede. Ujú, Sí, fue todo un proceso que culminó en esa noche, ¿no? Pero sí, y hubo una fuga de cerebros eso, masiva que, bueno, benefició a algunos países vecinos que pudieron reclutar a personas que estaban no solamente en el área de computación, sino en muchas áreas, sí, eh, sí. que fueron reclutadas en Venezuela, en Brasil, en Chile, Bolivia, bueno, en un montón de lugares que tuvieron que irse a laburar al extranjero, que bueno, lamentablemente es un proceso que con otra configuración, en otro contexto que parece bastante similar. Así es. ah, terrible, terrible. Bueno, yo quería solamente, antes de entrar en el tema, pero quería volver a recalcar. El señor se llama Nicolás Márquez, es conferencista, abogado, biógrafo de Milei, y su frase fue, vieron que al final la noche de los bastones largos no fue un error. Terrible. Pasamos a la gente con discapacidad. Cada vez tenemos menos, cada vez menos derechos son respetados, algunos son sumamente modificados y nos quitan cada vez más derechos. Empecemos por el tema de salud, vamos a hablar de salud, de pensiones no contributivas y de transporte. En realidad las personas con discapacidad que tienen CUR pueden acceder al 100% de las prestaciones, sean medicamentos, el tema de hospitales de día, centros de internación permanente, escuelas especiales, maestras integradoras, todo esto por la ley de prestaciones básicas, que es digamos, nuestro tronco fundamental, que es la ley 24901. Y esto tiene que ser cumplido tanto por las obras sociales como por las prepagas, como PAMI, como incluir salud. Sin embargo, ahora vienen las resoluciones por ahí, algunas solapadas, que se agregan a la tremenda situación de que PAMI no está entregando medicamentos, incluir salud, para que el público lo sepa. Cuando hay una persona con discapacidad que no tiene cobertura de ningún tipo, el Estado, por la... Quedó, Quedó quedó congelada la frisada. imagen de nuestra querida Mónica Bianchi. Esperemos que rápidamente lo recupere, Con pero jerarquía Ahí está. ahí constitucional. está, ahí está, ahí está. Se perdió un poquito lo que estabas diciendo, Mónica, este, Ah, que se cortó, se congeló tu tuvo imagen y se parte. cortó. Bueno, el tema es, incluir salud en la obra social que por disposición de un tratado internacional tiene que brindar el Estado a las personas con discapacidad. Y por esta ley nosotros teníamos obras sociales, prepagas, PAMI e incluir salud. Ahora salió una resolución que dice que las personas que cobran
que cobren pensiones no contributivas no podrán estar afiliadas a PAMI. O sea, tienen que pasarse a incluir salud. Hay gente que hace muchísimos años que está afiliada a PAMI, hay gente que tiene sus médicos, sus doctores, su rehabilitación, todo a través de PAMI. Y ahora se la sacan, hay que meterse en incluir salud. Justamente incluir salud es una obra social estatal que siempre tiene graves y grandes problemas para la cobertura que le corresponden por esta ley 24901 a los centros de rehabilitación, a los hogares de día y a las asociaciones. En su momento, el director del ANDIS había hecho un acuerdo y una mesa de diálogo con el Ministerio de Salud para saber a quiénes se le debía a través de incluir salud y para ponerse al día. Por supuesto, no se pusieron al día. De malo nunca, con la excusa, a veces realmente válida, de que incluir salud no ha pagado ese mes. Así que las personas que van a tener pensiones no contributivas, van a conservar las pensiones no contributivas, no pueden seguir afiliadas a PAMI. Tienen que afiliarse a Incluir Salud, con lo terrible que puede llegar a ser esto para una persona con discapacidad. Y en cuanto a las pensiones no contributivas, seguimos con todo el tema de que no corresponde de la auditoría, que el 70% de las pensiones que se cobran no son válidas, y además siguen mostrando la foto del perro. Diga, ¿no? Había una resolución en el año 2020 que fue ratificada en el 2021, donde se expresaba que las personas que cobraban pensión no contributiva por cuestiones de discapacidad podían tener trabajo con relación de dependencia. Posteriormente, en el gobierno de Fernández, octubre del 2023, se establece como un filtro que es siempre y cuando ese sueldo que cobren en relación de dependencia no sea superior a 4 jubilaciones mínimas. Con lo cual, un montón de gente con discapacidad, sobre todo jóvenes, sobre todo aquellos que tienen, por ejemplo, una discapacidad intelectual, que no pueden trabajar 8 horas, y sí pueden trabajar 4 horitas, cobraban un sueldo en relación de dependencia, aportaban la parte de la contribución personal a la obra social y a la caja de jubilaciones que correspondiera, y además cobraban la pensión no contributiva, balanceando algo que les permitía, en cierta manera, tener una vida digna. Ahora, este gobierno decidió, no, agrega a pensiones no contributivas por invalidez la palabrita laboral. Invalidez laboral. Por tanto, mediante una resolución que lleva el número de 843, hace un ataque directo a los derechos de las personas con discapacidad y dice que aquellos que tienen un trabajo registrado perderán su pensión no contributiva. Digo, simplemente dice esto. Después establece una serie de cosas, aquellos extranjeros, los que se van del país, pero fundamentalmente pueden cobrar la pensión no contributiva aquellos que no posean un vínculo laboral formal.
ni encontrarse, por supuesto, inscripto en el régimen general simplificado. Es decir, no pueden cobrar una jubilación, no pueden cobrar un sueldo, no pueden ser monotributistas si quieren tener la pensión no contributiva. Un derecho más que me has perdido. Y a todo esto yo les cuento de la auditoría, tanto como para contarles. Dicen que el 70% de las pensiones no contributivas no son correctas, pero que le agregan esa palabrita laboral. Entonces es invalidez laboral. Pensión no contributiva por invalidez laboral. O sea, esta resolución es retroactiva. Todos aquellos que desde el año 2021, aún con el filtro que le pone el 566, que es de octubre del 2023, todas esas personas están perdiendo la pensión. O tienen que elegir, o trabajan o cobran la pensión. Pregunto, ya nos atacan por el tema de salud, nos atacan por el tema económico. Y uno se pregunta, ¿cuánto es la pensión no contributiva? Ahí vamos. En octubre las pensiones no contributivas van a alcanzar 241.024 pesos. El 70% de la jubilación mínima. Y para una persona que no tiene ingreso, que incluir salud no le cubre los medicamentos, y que después vamos a explicar, le quita el tema del transporte gratuito, la verdad es que 241.000 pesos es mucha plata. Y en estas auditorías lo que surge, por ejemplo, el diario de versión santiagueña dice, todo tiene que ver con todo, ¿no? Las pensiones no contributivas en el 2010 eran 51.290, pero en el 2014 casi se duplicaron. Y hoy en día son 1.200.000. Y yo me pregunto, ¿y qué me decís con eso? Si no sabemos, porque no se hizo el correspondiente censo para censar y saber exactamente cuántas personas con discapacidad somos, en dónde estamos, qué discapacidad tenemos, si cobramos o no pensión no contributiva, si tenemos o no certificado. Digo, no sabemos cuántos somos. Hablar de que es mucho, 1.200.000 pensiones no contributivas no me dice nada. Pero por otro lado, establecen y dicen que en Santiago del Estero el 8% de las pensiones se calculan que son falsas. En la provincia de Buenos Aires el 25%, en Chaco el 9% y en Formosa el 7%. ¿Y cuánta gente en Santiago del Estero, en Chaco, en Formosa va en la provincia? Entonces me van a decir que 1.200.000 pensiones son mucho o poco. No es la misma 1.200.000 en proporción a 20 millones, a 10 millones, a 5 o a 40. Pero bueno, están citando a la gente, le están sacando las pensiones no contributivas, es horrible, horrible. Yo les quiero contar a los docentes, muy cortito, que no me quiero dejar de referir al tema del transporte. Hay gente que utiliza esos 241.000 pesos para pagar, por ejemplo, un remis. Tenemos una personita
es todo un profesional en silla de ruedas que trabaja en el Ministerio de Economía. Y cuando sale de su trabajo y el ascensor del subte no funciona, no puede regresar a su casa si no es a través de pedidos de un remis en alguna de las compañías o en un taxi que con suerte le levantan la silla de ruedas. Entonces, ni siquiera tenemos una ciudad arquitectónicamente accesible y que se sostenga un ascensor de un subte en una estación. Entonces, cada vez menos, esa persona que es un profesional va a trabajar en el Ministerio de Economía. Y hasta ahora utilizaba su pensión, la reservaba y la ahorraba. Cuando no funcionaba el subte, llamaban remis. También le quitaron eso. Y eso trae a colación el tema del transporte. Eso creó muchísima ansiedad y nervios a la gente con discapacidad. ¿Por qué? ¿Vieron las medidas de regulación que Sturzenegger implementó con respecto de regulación del transporte? Cada empresa haga lo que quiere, cada empresa cobre lo que quiere, haga el recorrido que quiere, vaya por la ruta que quiere. O sea, el Estado no controla más a las empresas de transporte de media y larga distancia. Y ustedes saben que por una resolución de muchos años, específicamente del gobierno de Néstor Kirchner, se estableció que las empresas de media, larga distancia y corta distancia, corta, media y larga, tenían la obligación de hacer la reserva de pasajes para personas con discapacidad y si era necesario, y así contaba en el certificado, para su acompañante. Hay una resolución 118 también del gobierno de Néstor que establece que hasta 2 pasajes por persona con discapacidad y micro, como para establecer un parámetro de que tampoco las empresas puedan llenar un micro de personas con discapacidad y acompañantes, todo gratuito. Pero de cualquier manera, mucha gente viajaba de sus provincias a la capital para hacer toda la rehabilitación, la revisación médica, lo que fuera necesario, sobre todo el tema de los chicos, al Garrahan o a Alpig, a los centros grandes de rehabilitación que no atienden en las provincias y te tenían que venir. Entonces, tenían un pasaje gratuito en micros de terrestres, digamos, no van los pasajes de avión. Y ahora con todo esto, cada empresa decide, empezamos a preguntarnos si realmente seguirían cubriendo el tema de los pasajes gratuitos. Y el gobierno nacional dice que en realidad el tema de desregulación no afecta el tema de la obligatoriedad de los pasajes gratuitos a personas con discapacidad. Y la Comisión Nacional de Transporte intimó a 44 empresas para que cumplan con el cupo de los pasajes. La pregunta que nosotros nos hacemos es, si el Estado no va a controlar más las empresas, ¿a dónde me voy a quejar yo? Supongamos que yo quiera tener un pasaje y la empresa me diga que no me la dan.
Ya antes teníamos muchísimas dificultades para conseguir los pasajes gratuitos. ¿Se imaginan ahora? No me lo van a dar. Me van a decir que el micro está cubierto. Me van a decir que no hay lugar. Me van a decir los que tengan ganas. Entonces, en una prueba, total comprobar, yo en general tengo certificado. No lo uso para viajar en los transportes urbanos, porque en realidad tengo la SUBE de jubilada, pago menos y bueno, no lo dejo para que lo utilicen quien lo necesite. Pero a afán de probar, varios de nosotros decidimos viajar con el CUS a ver qué pasaba. En realidad, muchos de nosotros viajamos 4 o 5 paradas y volvimos 4 o 5 paradas. El tema era hacer la prueba. A la vuelta, yo mostré el CUS y el colectivero, muy educadamente, me dijo, hoy pase, pero eso no va más. También nos sacan transporte. Salud, transporte, trabajo. ¿Qué más nos pueden sacar? Irónicamente, y con mucho humor negro, pregunto, ¿nos van a sacar también el sepelio? Porque acá nos llevan a la muerte. No queda otra. Bueno, Néstor, no hay noticias. Bueno, sí. No, pero una sola cosa, que por esto de seguirlo todo el tiempo, el tema, me hace acordar cuando peleaste y te apoyamos para que el censo incluyera el análisis de cuántas personas con discapacidad había, vos lo contaste ahora, y ellos se negaron, y son los mismos que venían de la época de Macri, los que sostuvieron en la época de Fernández esa idea de no hacer un censo profundo para conocer la cantidad y la calidad de personas con discapacidad, y son los que ahora pueden aplicar eso por el desconocimiento que tenemos los ciudadanos de cuántas personas con discapacidad hay. O sea, no hacen nada sin calcularlo, sin prepararlo, está hecho todo a propósito, porque eso sí tienen como objetivo quitarle los derechos a aquellos que lo habían logrado. Así que, bueno, la pelea tiene que seguir, las denuncias tienen que seguir, y nosotros también con nuestro programa, ampliando esto y teniendo esas pequeñas alegrías, como volviendo al principio del programa, que hacemos con el cine, con el arte y con todo lo demás, porque no van a lograr derrotarnos. Te mando un abrazo grande, Mónica. Gracias, Néstor. Gracias por el espacio. Un beso a vos y a Fede. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Y así cerramos Salir por Arriba de hoy, agradeciendo a Elin Marcolín y nos encontramos mañana. Chau. ¿Eh?